Seguramente te pasa algunas veces que crees o encontrás que las cosas no son reales. O te preguntas si realmente existen, si realmente es así, si no es falso. Tenés días raros, días extraños en los cuales tenés sensaciones distintas a los que comúnmente tenés. Conoces personas que te parecen extrañas, situaciones que se repiten, situaciones que soñás y luego suceden. Es el famoso error en la Matrix. Seguramente te pasó, a mí me pasó, siempre me pasa y me sucede, en especial cuando uno está creciendo la conciencia para empezar a ver esos errores en la realidad. No estoy diciendo que directamente es una simulación, pero al mismo tiempo sí. Al fin y al cabo, tu subconsciente va a hacer que la realidad sea lo que vos crees. Está la famosa frase motivacional de tanto como si crees en algo como si no crees en algo, tenés razón. Seguro vieron alguna fotito ahí de, ¿cómo se llama? Albert Einstein, y ahí dice, tanto si crees como no crees, tenés razón, y re mentira. ¿Cómo están? Yo soy Levi, gracias por sintonizarse en nuestro nuevo video. Estamos tomando un tecito y vamos a conversar un poco sobre el universo, sobre cómo manipular tu realidad, cómo manifestar esa realidad que estás buscando. Que no es tan difícil como crees, como pensás. De hecho es súper simple. De hecho es tan simple que toda la realidad externa está preparada para que vos no te des cuenta, para que no te despiertes. La Matrix es real, sí, no se llama Matrix, vos podés llamarle como quieras. Puedes llamarle sistema, puedes llamarle las sociedades secretas, puedes llamarle los que se oculten, como quieras. Pero sí, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué uno... me trabé. ¿Por qué es que uno se distrae? ¿O por qué el sistema busca que uno se distraiga? ¿Por qué la Matrix busca que uno se distraiga? Les voy a explicar por qué. Porque todo es energía. Todo es energía. Todo lo que... El 99,99999% de una partícula subatómica es energía. ¿Y de qué está hecho toda la materia? Están hechas de moléculas y las moléculas están hechas de partículas subatómicas. Y estas partículas subatómicas adentro tienen energía pura, 99,9%. Entonces, si toda la materia está hecha de 99,9% de energía, ¿no tendría sentido que eso sea lo más importante? No, Levi, pero según entiendo, ellos quieren tu dinero, ellos quieren que votes por ellos, ellos quieren que... No. Lo más importante para un sistema de manipulación es tu energía. ¿Y cómo se consigue hoy en día la energía de las personas? Mediante la atención. Mediante la atención, como siempre digo y hablamos. Donde va la energía, donde... me confundí. El momento más importante, como siempre digo, donde va la atención, va la energía. Donde va la atención, va la energía. Por eso yo les recomiendo hacer algo que yo estoy haciendo actualmente, que es una dieta de dopamina. ¿Qué quiere decir una dieta de dopamina? ¿Por qué muestro el celular? Una dieta de dopamina es dejar de distraerse todo el tiempo por dopamina barata, por redes sociales baratas, de contenido que no te sirve, solo te distrae. ¿Por qué? Porque no solo que es energía que no es que es energía que no se usa, todo el tiempo estás usando energía. Se puede decir que es energía mal gastada, pero en realidad es que te están robando esa energía. Le estás dando esa energía sin tu consentimiento. Con tu consentimiento, pero sin tu conciencia. Sin ser consciente, estás haciendo que eso crezca. Todo es energía, energético. Todo es energía. Hoy me estoy trabando mucho. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Todo es energético, por lo tanto, eso es lo más importante. Tu energía.
Y en el momento en que te des cuenta de que eso es lo más importante y que todo lo demás, todo lo externo está hecho para distraerte, casi todo, pero ya sean las noticias. ¿Cuándo viste una noticia feliz? Si hay 99 noticias, si hay 100 noticias, 99 son negativas, una es positiva y es cortita. Generalmente vos prendés la televisión, ya nadie ve noticias luego, pero qué sé yo, entras a Twitter o a Facebook y miras noticias y todo es negativo, accidentes que pasan, todo desastres y otras cosas que no quiero mencionar acá. Y uno dice, bueno, pero no me pasa alrededor mío. No, pero le estás dando tu atención. Por lo tanto, le estás dando tu energía. Y vos podés decir, no, pero yo manifiesto todos los días no atraer eso a mi vida. Un polo y otro polo son dos lados de lo mismo. El yo querer algo o no querer algo, le estoy dando mi energía. Por eso yo no hablo de problemas en este canal. Por eso yo, cuando veo comentarios que me parecen con mala intención, no les hago caso, no les discuto ni le doy la razón. ¿Por qué? Porque no quiero estar en ninguno de los dos polos. ¿Por qué? Porque no le voy a dar mi energía, que es lo más preciado que tengo. En el momento que se den cuenta que su energía es lo más preciado que tienen y aprendan a resguardarla como un tesoro, es en el momento en que el mundo alrededor va a volverse raro. Yo ahora mismo no abro mis redes sociales muy poco, solo para responder mensajes, o tengo un día de la semana en específico que digo, bueno, ok, hoy voy a ver. Generalmente lo que pasa es que abro y me doy cuenta que no hay nada. Que no hay nada. No hay nada que sea fructífero para mí. No hay nada que me sea de utilidad, que me haga crecer. Generalmente es solo para distraerme. Entonces lo que hago es, si voy a ver algo, yo me pregunto si realmente esto me va a servir. ¿Por qué? Porque es mi energía, es mi vida. Le estoy dando mi vida a esto, a lo cual me estoy distrayendo o lo cual estoy aprendiendo. Ahora que estoy haciendo esta dieta, quiero tomar mi té, pero no quiero dejar de hablar. Ahora que estoy haciendo esta dieta de dopamina, que les recomiendo hacer, llega el punto en el cual te sentís aburrido. Sentís que todo está quieto, que nada se mueve, que no sucede nada. Ese es el punto en el cual vos podés empezar a controlar tu energía y tu atención. ¿Por qué? Porque ya no estás estimulado, ya te estás dando cuenta. En realidad es una forma de sobrevivencia de tu cuerpo que te dice, tenemos que hacer algo. Es una adicción que tenemos a la dopamina. Tengo que mirar shorts o tengo que mirar reels, que veo 3 y ya me olvido qué es lo que vi anteriormente. ¿Cuántos reels estás viendo al día y de cuántos te acordás realmente? Y no te pongas a buscar qué es lo que viste. Decime de cuánto contenido que viste hoy te acordás. La mayoría seguramente no te acordás. Y seguramente porque nadie es un robot, que no ves 100% contenido de conciencia, de manifestación, de crecimiento personal. Pero lo importante es estar del lado positivo de la estadística, de entender a qué le das tu atención y ser más consciente de eso. Te vas a perder también, pero practica el enfoque. Hoy en día, una de las habilidades más importantes que puedes tener es la habilidad de enfocarte, de poder enfocarte. Si estás viendo este video, ya tenés esa habilidad de enfocarte, porque no sé cuántos minutos vamos, pero vamos más de 5 o 6 minutos. Y seguís acá. La mayoría no puede concentrarse ni por 30 segundos. Si vos tenés esa habilidad de enfocarte, ya estás un paso por delante. Pero, escúchame bien, quiere decir que te van a apuntar más, que el sistema, las sociedades secretas, la Matrix, como quieras llamarle, te va a querer llevar con más fuerza. Te va a querer atajar con más fuerza. Hay una frase en inglés que dice ignorance is bliss. La palabra bliss no estoy seguro cómo se traduce en español, pero es como que la ignorancia
siendo ignorante uno es más feliz, uno es más tranquilo. Y yo no creo que es cierto, pero es la mentira. Es una conformidad y felicidad falsa. ¿Por qué? Porque al ser ignorante, al yo no saber que me intentan controlar, que me intentan sacar la atención y la energía, yo felizmente estoy scrolleando. No caer tampoco en la culpabilidad. Eso es la otra trampa de cuando vos empezás a saber, cuando dejas de ser un ignorante inconsciente y empezás a ser un ignorante consciente y luego un conocedor, ya entendés que eso no te sirve, pero tampoco te sientas culpable. La culpa es nuevamente darle energía a ese sistema, es la herramienta del sistema, de las sociedades secretas, de la Matrix, como le quieras llamar. La culpa, el miedo, la pena, la victimización, todo eso son herramientas del sistema macabro que te quiere llevar, que quiere llevar tu energía, que quiere consumir tu energía. No, Levi, pero lo que estás diciendo es muy oscuro y es muy... Tenés que tomarte en serio tu vida. Y acá nada más te estoy tratando de aclarar de cuál es la vida real. Y si no querés despertar, está bien. Continúa dormido. Cerrá este video. Desuscribite de mi canal. Y no vuelvas a ver algo relacionado. Y seguí viviendo en la conformidad. Seguí viviendo en tu felicidad falsa en la cual no tenés control. Porque tener control quiere decir ser responsable. Y ser responsable quiere decir que en el lugar en el cual estás, la persona a la cual sos, es completamente tu responsabilidad. Vos, este es el efecto. Es la consecuencia de algo que ya hiciste anteriormente, o de algo que ya pensaste o dijiste, o una forma en la cual te identificaste. Vos sos el resultado de todos tus miles y millones de pensamientos que tuviste a lo largo de tu vida. ¿Por qué pensamientos? Porque mediante la forma en la cual uno piensa, siente, de la forma en la cual uno siente, actúa, y de la forma en la cual uno actúa tiene resultados, ya sean buenos o malos. Eso es lo que la mayoría no entiende. Creen que la manifestación es hacer afirmaciones, que es leer todos los libros de Neville Goddard, de Joe Dispenza, de Abraham Hicks. No. La manifestación no es escuchar frecuencias, no es hacer afirmaciones, no es salir a caminar a las 5 de la mañana en luna cuando hay luna nueva, no. Todo el tiempo estás manifestando, o ya estás viviendo tu vida manifestada, mejor dicho. Lo que estás viviendo hoy, ya lo manifestaste. Hoy estás viviendo el efecto. La ley de correspondencia es infalible. Y hoy estás viviendo el efecto, la consecuencia. Ocúpate de la causa. De qué es lo que estás haciendo para estar en el lugar en el cual estás, qué es lo que hiciste, qué es lo que pensaste, qué es lo que dijiste, de qué forma te sentiste. Recuerden que lo más importante es cómo te sentís, porque eso es el presente, es el ahora. El presente, el ahora, es todo lo que tenés. ¿A qué le estás dando tu atención ahora? Tu presente es el resultado de todas esas horas de atención que estuviste dando a ciertas cosas. Si vos le diste horas de atención, y por lo tanto energía, a ver TikTok, a ver noticias, a escuchar y hablar sobre chismes, tu vida actual seguro se trata sobre... Seguro que tenés negatividad porque viste noticias, seguro que te importan las estupideces porque te pasaste viendo TikTok, y seguramente que te importa demasiado la vida de los demás y no te ocupas de la tuya, por eso te pasas chismeando o te interesan tanto los chismes. Pero si vos tu atención, por lo tanto tu energía y tus horas le pusiste a leer, a estar tranquilo, relajado, al enfocarte en tu propio crecimiento y en no caer en la falsa ilusión que parece ser la realidad, hoy estás un paso más adelante. Una vez que ves la ilusión, ya no podés dejar de verla.
una vez que sabes el truco, ya no podés dejar de saber el truco. Una vez que sabes lo que es la Matrix, lo que es el sistema, te das cuenta que todo es no directamente falso, pero no completamente real. Los humanos ni siquiera escuchan todo el rango que hay. Los humanos ni siquiera ven todos los colores, todo el rango de colores que existe. ¿Por qué estás creyendo? ¿Por qué estás esperando que el mundo exterior te demuestre que esto es real o que esto no? Si vos ni siquiera podés ver el mundo completo. Cuando entiendas que vos tenés que ser para hacer y luego tener, vas a entender la verdadera magia de la vida, de la manifestación, de tu vida. Porque al final vos elegís en qué creer y en qué no. Vos elegís a qué darle tu atención, por lo tanto darle tu energía. Tenés que ser... Tu energía tiene que ser como una inversión. Vos tenés que tener tu bolsa de inversión, tu cartera de inversión. ¿En a qué le estás invirtiendo más tiempo, más energía, más atención? Y en el lugar en el cual estás ahora, ¿a qué le estuviste poniendo energía? Por lo que hizo que estés acá. Gente, como siempre les mando un abrazo gigantesco. Yo les deseo que despierten. No es placentero. No les voy a decir que es feliz. Porque tener el control da miedo. La felicidad está después, eso sí. Pero tener el control da miedo. Ser responsable de tu propia vida, por lo tanto, del lugar en el cual estás, da miedo, asusta a mucha gente. Pero esa es la realidad. Ese es el verdadero poder. Es el poder que te dio Dios. Que el poder que tenés por ser parte del universo. Te deseo que despiertes. Te deseo todas las bendiciones, todo el amor, toda la felicidad. Y no caigas en la victimización. No des tu energía a lo que no te hace crecer, a lo que no te permita despertar. Les mando un abrazo gigantesco, gente. Ya saben, si quieren trabajar conmigo, abajo les voy a dejar algún link o me buscan en Instagram y me escriben si quieren, les respondo. Y eso, les mando un abrazo. Bye bye.